solicitan suspensión del acuerdo Unión Europea-Cuba por violación de los derechos humanos. Entre otras noticias, se acerca un oscuro 1 de mayo en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba Decide solicitó la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba hasta que el régimen dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. Cuba Decide solicitó a los miembros de la Unión Europea activar el protocolo relativo a la violación de un elemento esencial en su acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen cubano. El equipo de esta iniciativa ciudadana, coordinada por la activista política Rosa María Payá, detalla en un comunicado que el llamado de alerta a la Unión Europea se basa en los constantes y graves abusos contra los derechos humanos de la ciudadanía y la intensificación de la represión política contra la oposición y miembros de la sociedad civil independiente en Cuba. Solicitamos que se suspenda la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, APDC por sus siglas, hasta que el gobierno de Cuba dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática y la Unión Europea pueda evaluar tales avances. Tal como ha documentado la organización Archivo Cuba, las huelgas de hambre han cobrado trágicamente vidas de demasiados cubanos. No debemos permitir que Luis Manuel Otero muera. Otero debe vivir y seguir librando la batalla pacífica por la libertad en Cuba, subraya el comunicado, firmado también por Archivo Cuba, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana. El joven artista Luis Manuel Otero Alcántara entró en huelga de hambre y de sed el 25 de abril. Hastiado de las continuas detenciones arbitrarias, hostigamientos y registros domiciliarios, precisa el comunicado, el coordinador del movimiento San Isidro exige a las autoridades cubanas la devolución de las obras de arte que le fueron incautadas ilegalmente, que se levante el cerco policial que rodea la residencia en la Vieja Habana desde noviembre de 2020 y se respete el pleno ejercicio de la libertad artística en Cuba. Otero llegó a la conclusión de que bajo un régimen totalitario, esta forma radical de protesta era lo único que le quedaba para exigir sus derechos fundamentales, refiere la nota. Cuba Decide señala que todos los gobiernos democráticos deben hacer saber a las autoridades cubanas que las responsabilizan por el destino de Luis Manuel Otero Alcántara y advertirles que los actuales abusos contra las protestas pacíficas socavarán todavía más cualquier perspectiva de mantener o mejorar relaciones bilaterales y o multilaterales. Otero Alcántara declaró el día jueves 29 de abril que está en paz con su decisión de continuar sin ingerir alimentos ni líquidos y listo para dejar el cuerpo como esa masa presa que el régimen cubano puede amenazar, golpear, puede incluso impedirle pintar un cuadro, incluso prohibirle ser artista. Cuba Decide denunció además que en medio de la terrible crisis económica que prevalece en la isla, la cual ha alcanzado ya una escala de crisis humanitaria, el régimen cubano utiliza sus recursos para intensificar la violencia contra las voces disidentes. No obstante, la plataforma a favor de la democracia en Cuba y el establecimiento de un Estado de Derecho en el país reconoce que cada vez son más los cubanos que expresan su descontento y el deseo de libertad en redes sociales y protestas en las calles. El Observatorio Cubano de Conflictos ha registrado que en lo que va del año, al menos 500 protestas públicas en todo el país. Las protestas pacíficas han sido respondidas con crecientes abusos contra los manifestantes por parte de las autoridades cubanas, detenciones arbitrarias, golpizas, confinamientos domiciliarios, actos de repudio protagonizados por turbas, bloqueos de comunicaciones, robo de teléfonos celulares, vigilancias y hostigamiento. Siguiendo con las noticias, se acerca un oscuro 1 de mayo en Cuba. Los trabajadores, decepcionados por los incrementos salariales largamente esperados y abrumados porque las cuentas no dan, no tienen motivos para festejar. El Día de los Trabajadores transcurrirá en Cuba sin los multitudinarios desfiles en las plazas ni las loas a los inexistentes sobrecumplimientos de los planes productivos. En otros tiempos, Miguel Díaz-Canel habría poseído la gran tribuna en la Plaza José Martí en La Habana,
sin la presencia física de Fidel Castro y quizás ni siquiera escoltado por Raúl Castro. Ciertamente, la pandemia del COVID-19 impuso el aislamiento físico, más de un año de cierre de las mayorías de las actividades productivas y de servicios que agobian a la población, al igual que en casi todos los países, pero dadas las particularidades cubanas, aquí todo ha sido probablemente peor. Los trabajadores no han tenido motivo para festejar, decepcionados por los incrementos salariales largamente esperados y abrumados porque las cuentas no dan para afrontar la devaluación del peso, la elevación de los precios y la eliminación de los subsidios de alimentos, medicinas, electricidad, agua, gas y otros rubros, resultado de la tarea de ordenamiento. Las imprescindibles colas para adquirir productos alimenticios esenciales, el confinamiento a los reducidos espacios de las viviendas y los temores a contraer las enfermedades renuevan las ansias de escapar al extranjero de muchos cubanos. Trabajadores septuagenarios reflexionan que nunca imaginaron pasar una situación tan difícil después de haber laborado tanto. La Central de Trabajadores de Cuba exhortó a sus afiliados a festejar con trabajos voluntarios en la agricultura, como ha sido usual desde el 22 de noviembre de 1959, cuando el Che Guevara convocara al pueblo a construir la ciudad escolar Camilo Cienfuegos en el Caney de las Mercedes en Sierra Maestra. La CTC no representa los intereses de los trabajadores, sino que forma parte del entramado del poder y tal como impone la aceptación de lo dispuesto y el pago de la cuota sindical. Su secretario general, Ulises Vilarte, al igual que sus antecesores, es miembro del Buró Político del Partido Comunista, único permitido. Usualmente pronuncia estridentes y altisonantes alocuciones para intentar resolver los grandes disgustos de las nuevas medidas. Ha orientado a los trabajadores a participar en asambleas de afiliados y contribuir al cambio del pensamiento en la dirección administrativa. También llamó a elevar la calidad de los convenios colectivos de trabajo. Hay que despojarlos de tanta mala muela y ajustarlos como tuerca al actual escenario económico y al marco regulatorio existente, dijo en Matanzas durante la primera reunión del 2021 con el secretario provincial de la CTC. Asimismo, ha reconocido que es muy difícil encontrar personas dispuestas a ejercer los cargos sindicales y capacitarse, según publicaron los medios oficiales. De acuerdo con Ariel Fonseca, subdirector de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en los primeros 100 días de implementada la tarea de ordenamiento, unas 162,000 personas han acudido a las direcciones municipales en busca de puestos laborales y el 62% aceptó las ofertas presentadas. Más de 53,000 plazas fueron adjudicadas al sector estatal, sobre todo en la esfera empresarial y la producción agrícola. El gobierno se ufana de que ahora las personas que vivían confiadas con subvenciones estatales tendrán que trabajar y divulga en sus medios la oferta de plazas para asimilar a los cubanos sin trabajo. Sin embargo, miles de trabajadores han quedado sin empleo por el ajuste de las plantillas en las empresas estatales, aunque el proceso recién comenzó. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el siguiente